Familia Betel Cerritos en Facebook, gloria a Dios. Bienvenidos todos, amén. Y también los que están escuchando por Radio Reino 104.5 FM, amén. Radio Reino Cerritos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, Dios les sane. Eh, Ojalá y esta palabra traiga bendición a su vida. Es el propósito que tenemos, no tenemos otro propósito. El propósito que tenemos en nuestro corazón es que Dios hable a su corazón, que hable en nuestras vidas, ¿verdad? Y que el Señor traiga bendición y fortaleza. Él conoce la necesidad que tenemos, amén. Y Él sabe cuál es el área en tu vida en la cual esta palabra va a ministrar, amén. Y bueno, es una enseñanza también, aunque por la mañana tuvimos una enseñanza. No perdemos la oportunidad de instruir en la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos ha mandado, amén. Como decíamos la semana pasada, o en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros necesitamos conocer, y la palabra del Señor nos decía la semana pasada, conocer a Dios en una forma, no solamente conceptos, esto dice la Biblia o aquello, no, sino que tener ese conocimiento del Señor en el cual podamos decir: Dios tiene algo que ver conmigo, Dios tiene que ver conmigo y yo tengo que ver con Dios, amén. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque si Dios tiene que ver con nosotros y nosotros con Dios, entonces seguramente en los planes y en la vida de Dios tenemos parte, amén. Gloria a Dios. Y bien, hoy vamos a permitir que todos los pequeñitos vayan en orden a su salón de clase. Gloria a Dios por sus vidas. Ya los maestros están bien dispuestos y queremos invitarles, si usted nos quiere apoyar como maestro. Tenemos bastantes clases para los niños, ¿verdad? Y necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a sembrar, amén, a sembrar en un corazón pequeñito. Hace muchos años, bueno, no tenemos más que 19 años aquí en Cerritos, y en una ocasión estuvimos llevando la palabra a un hogar. Había un par de niños que se peleaban mucho y su mamá estaba muy espantada porque llegaba su mamá de trabajo. Ella era maestra de kinder, y cuando llegaba la maestra encontraba sangre en el cuarto donde se habían peleado, y era tremendo lo que pasaba en ellos. O sea, había un rechazo entre ellos, pero era el enemigo que estaba trabajando ahí, y le llevamos la palabra. Y un día ellos se fueron a Estados Unidos y les perdimos la pista. Y pasaron los años, y un día iba caminando yo por la calle, ahí por la calle Independencia, aquí en Cerritos, y de pronto viene un muchacho alto, me grita: pastor, pastor, maestro. Y yo volteaba, ya que lo veo, le digo: ¿quién eres? Y yo soy ese niño, ¿te acuerdas? Y dije: hace como 10 años que tú ibas a mi casa y llevabas la palabra, porque mi hermano y yo nos moleábamos, y yo lo golpeaba y me pegaba, y mi mamá llegaba y encontraba sangrando ahí. Dice: ¿qué cree, pastor? Soy cristiano, me casé con la hija de un pastor, vivo en Estados Unidos, me congrego. Gracias por haber sembrado la semilla de la palabra de Dios. Y yo sentí aquí en mi corazón de esas veces que te sientes bien grande. Dice: gracias, Dios, tengo algo que ver contigo en tu reino. Y este muchacho algo agarró, algo bueno, amén. Y qué bueno que hoy podamos sembrar en el corazón de los pequeñitos, amén. Y ahorita los niños están siendo bien atacados. El objetivo número uno de Satanás en este tiempo, olvídate, no son los grandes son movidos ahora, pero el ataque más grande es contra los niños, porque es la nueva generación que está siendo formada. Y, y ahorita están siendo bombardeados bastante. Yo nunca pensé que un programa así de televisión pudiera afectar tanto psicológicamente a los pequeñitos, ¿verdad? Lo están hablando de unos juegos ahí en la televisión y en el celular. Están programando la mente de los pequeñitos para que no reciban la vida. Y llegamos a tiempos peligrosos, hermanos. En estos tiempos, estas fechas son fechas peligrosas. Ya estamos en el mes de octubre, ¿verdad? En un mes donde
donde mucha gente y muchas iglesias celebran también en estos tiempos, ¿verdad? Y ponen ahí sus calabazas grandotas, anaranjadas, motivos anaranjados y negros, ¿verdad? Ya te das cuenta más o menos por dónde va la información y el asunto, ¿verdad? Ya empiezan a hacer panes en forma de hueso con calavera. Ya se empiezan a preparar las situaciones, ¿verdad? Para los disfraces y pedir dulces. Y todo eso, hermano, va programando las nuevas generaciones. Y nosotros como creyentes en Cristo, como servidores del Señor, pero también como discípulos del Señor, tenemos que defender nuestra fe y defender la fe de nuestra familia. Amén. Por eso es tan importante, amado, que nos congreguemos, que busquemos la cobertura, porque no es solamente que tú estés ahí sabiendo, diciendo yo creo y esto basta. No, hermano, Dios hizo la congregación, fue una idea divina para que conviviéramos unos y otros, para que aquí nos perdonáramos y aquí practicáramos esa clase de ágape que el Señor ha puesto en nuestro corazón, pero también para protegernos unos con otros. En el tema de la mañana que hablábamos de la oración, el Señor nos decía esto: tú no sabes hasta dónde la oración puede afectar, puede bendecir, puede cubrir, puede proteger, puede ayudar, puede levantar, puede fortalecer, puede restaurar. Hasta dónde tu mente no alcanza a ver hasta dónde una oración puede atravesar los océanos y los mares y llegar hasta una aldea allá lejana de alguna persona desconocida que está tal vez enferma en una cama, pero tú estás aquí en tu comodidad y ahí en tu lugar o en tu iglesia te pones de acuerdo y oras por aquellas personas solas, y de pronto llega la bendición y llega el ángel del Señor a esa aldea, a esa chocita donde ya no hay luz, donde ya se acabó la comida, donde ya hay poca esperanza, donde la persona está enferma sobre la cama, y de pronto recibe un milagro porque tú oraste. Llegó la vida a ese lugar porque tú oraste. Amén. Y Dios te ocupa en oración. Amén. En la mañana el Señor nos decía esto: hay una sustancia espiritual y una sustancia terrenal. Y Dios tal vez no solamente oye nuestra oración, también la percibe como un aroma. ¿Te acuerdas que en Apocalipsis habla de un ángel que sacó un incensario y puso incienso en una copa? Dice, y ese incienso que está en esa copa son las oraciones de los santos. Y tú eres ese santo, amado. Y esas oraciones son perfume en el reino celestial. Y no solamente palabras que se oyen, es aroma en el altar de Cristo, en el altar del Padre. Y tal vez no solamente tiene un aroma, tal vez tiene una forma, tal vez tiene un color, un destello esa oración, o tal vez tiene una textura y tal vez tiene un sabor. Porque para el Señor nuestra oración es deliciosa. Por eso, amado, estar aquí, cantarle alabanzas al Señor, trasciende los cielos, trasciende el reino visible y el invisible, y se establece como la habitación de nuestro Padre. Él le dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y somos su pueblo. Hagamos una habitación de Dios para Dios. Hagamos una habitación para Dios en alabanza, en oración. Amén. Gloria a Dios. Y cuidemos hoy a nuestros pequeñitos y cuidémonos nosotros mismos en estos días, en estos tiempos en el que si tú dices algo en contra de alguna creencia, de pronto hasta te hacen cargos, ¿verdad? Y te van a decir, tú discriminas y ahora llegó el tiempo, amado, en lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos en el tiempo. En la mañana nos decía esto el Señor, por eso te invito, ven en la mañana en la enseñanza. Estamos casi amaneciendo al tercer día. Amén. El Señor nos dijo eso en la mañana. Estamos amaneciendo para el tercer día. El Señor dijo, y al tercer día yo los resucitaré y les daré vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra en esta tarde, amado. Y quiero invitarte. Vamos a abrir la Biblia en Romanos.
columna vertebral de la doctrina cristiana. Amén. Romanos. Hermano, cuánta bendición hay en la escritura. Amén. Mucha, amado. Romanos capítulo número 6. Amén. ¿Quieres saber algo de la ley? Lee en Romanos. ¿Quieres saber algo de la salvación? Lee en Romanos. ¿Quieres saber tantas cosas que nos habla Pablo hablándole a la iglesia en Roma? Pero no es la iglesia que mucha gente dice, ¿verdad? No, la iglesia cristiana que un día estuvo en Roma. Porque quiero decirte que el Vaticano no está en Roma, el Vaticano está a un lado. Es el Vaticano, otro lado. Amén. Pero antes de que estuviera el Vaticano, ahí estuvo una iglesia, ahí en Roma, en Italia. Y Pablo escribió esta carta. Amén. Y en el versículo número 23, leamos esa porción. Amén. Romanos 6, versículo 23. Tú te lo sabes. Amén. Dice así la palabra del Señor, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más lo voy a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Inclina tu rostro y oremos. Padre, es en tus manos que hoy colocamos, Señor, este tiempo, estas palabras, esta enseñanza. Padre, quita todo estorbo que quería impedir nuestro crecimiento. Y hoy abrimos nuestro oído espiritual, abrimos nuestro corazón, Señor, a tu palabra, a tu voz. Que seas tú por el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, Señor, restaurándonos, bendiciéndonos, levantándonos e instruyéndonos como hijos tuyos, Señor. Que hoy tu mano de poder nos guíe a toda verdad, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, y como los nombres de los meses del año, bueno, pues no tienen mucho que ver, pero a veces por lo que sucede en el mes, ¿verdad? Por ejemplo, el mes de febrero es llamado el mes del amor. ¿No se dan cuenta que también es el mes de la bandera, verdad? Y de ¿quién más? Del ejército, ¿verdad? El mes de abril es el mes de ¿qué? El mes del pastor. Yo nací. No, el mes del niño, ¿verdad? El mayo, el mes de la madre, ¿verdad? En septiembre, en marzo, ¿verdad? Marzo, mes de la primavera y mes de mi esposa. En septiembre, ya me brinqué los demás, ¿verdad? El mes de la patria. Y en octubre, el mes de las brujas, de Halloween, donde se exalta la muerte. Lo que es a finales de octubre y principios de noviembre, muchos de los motivos, y lastimosa y tristemente a veces dentro de las iglesias también, exaltan a la muerte, cuando nos damos cuenta y estamos leyendo en este momento que la muerte es una consecuencia del pecado. Amén. Porque la paga del pecado, el salario de haber pecado, de haber errado, de amartía, el pecado tiene un salario, y el salario del pecado es la muerte. Amén. Ahora, la muerte en griego se dice tánatos. Ya lo hemos escuchado muchas veces, tánatos, pero el significado de la palabra tánatos tiene un significado de separación. Amén. Así que lo podemos llevar a dos sentidos: la muerte física o biológica. El corazón se detiene y entonces este cuerpo se separa del alma, ¿verdad? El alma sale, el espíritu sale, ¿verdad? Y el cuerpo, ¿de dónde fue hecho el cuerpo? Del polvo de la tierra. Así que mientras más pasa el tiempo, la tierra reclama el cuerpo.
Porque este cuerpo que tú tienes, que yo tengo, fue creado, fue formado de la tierra. Del polvo de la tierra venimos, y al polvo de la tierra va nuestro cuerpo y lo reclama y lo reclama y lo reclama y lo recibe al final de cuentas. Pero hay una separación. Para que el cuerpo vuelva al polvo, tiene que haber una separación. Cuando ya se separe nuestra alma, nuestro espíritu de este cuerpo, entonces ahora sí este envase queda disponible para volver a la tierra. Pero hay otra clase de muerte también, que también es una separación. Es la muerte espiritual. Cuando se separa el alma de Dios. ¿Qué pasará si el alma se separa de Dios? Debemos de estar agarrados de Dios, unidos a Dios, pegados a Dios, porque Él es la vida. Pero si nos separamos de la vida, si hay tánatos, hay separación entre la vida, entonces nuestra alma muere y no le está reclamando la tierra. ¿Sabes quién reclama nuestra alma? El enemigo. Él quiere tu alma. Él no quiere tus bienes, ni tu bonita cara, ni tu cartera. No, Él quiere tu alma. ¿Y sabes qué vino a salvar Jesucristo? Tu alma. Pero en estos días, hermano, a veces el tema de la muerte es algo tan puesto en una forma graciosa, puesto en una forma amable, ¿verdad? Por ahí alguien decía: llega el tiempo, el mes de octubre, en que los muertos vienen a visitarnos. No es cierto. Dice la Biblia que los muertos nada son. ¿Qué harías tú si te visitara un muerto? De hambre. No, bueno. Pero hoy en día, mira, la mercadotecnia y todo lo que tiene que ver con las televisiones y todo lo que tiene que ver a veces con las costumbres, ahora ya hacen calaveritas de dulce. Bueno, siempre las han hecho. Las calaveritas, qué sabrosas son, ¿verdad? ¿No las ha probado? Yo no. Pero bueno, han de estar ricas, son de dulce. Tienen miel adentro. Pero imagínense comerse una calavera de veras. No, ¿verdad? Tan solo ahí la forma grotesca. Hay una forma que dicen dantesca, y viene de Dante Alighieri, el que hizo el de la Divina Comedia, que fue a visitar los niveles del infierno. Pero bueno, cuando hay algo horrendo, algo horroroso, algo espantoso, y el mundo lo disfraza de algo amable, algo factible, algo posible, algo común, eso, hermano, nos debe de llamar la atención. Porque hay una ignorancia tan grande en tratar las cosas de la muerte, cuando dice aquí la palabra del Señor que la muerte es el salario del pecado, que la muerte es la paga del pecado. ¿Qué tiene que ver la muerte con la vida? Nada. Hermano, ¿y qué tiene que ver la muerte con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Nada. El Señor nos libró de la muerte. Y muchos dirán: hermano, hay muchos que ya se murieron. No. Los que estamos en Cristo, dice el Señor, no morimos. Entonces las personas que ya están en el panteón están dormidos. Si están dormidos, a ver, despiértelos. No me corresponde a mí. ¿A quién le corresponde despertar? A los que están dormidos en el panteón y que creyeron. Son los que ya su corazón se detuvo. A Cristo. ¿Cómo los va a despertar? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los va a despertar. Y si en ese momento yo ya estoy dormido, yo también despertaré. Es la esperanza que tenemos, levantarnos cuando escuchemos la final trompeta, cuando escuchemos nuestro nombre y el Señor nos reclame. Ya no nos reclama la tierra, ya no nos reclama Satanás. Ahora nos reclamará el Señor Jesucristo. Con shofar, con voz de mando, con trompeta de Dios, reclamará nuestra alma y saldremos del sepulcro, pero no como un zombie. Saldremos de ese
sepulcro, pero regenerados, así como Cristo que salió de la tumba y llegó ahí María y dijo: Señor, tú eres el hortelano, ¿dónde han puesto mi maestro? Él era y no le reconocía porque le pusieron un cuerpo golpeado, un cuerpo deformado, un cuerpo que había sido con hematomas, con moretones, con el ojo hinchado, sangrante, doliente, sufriente ahí en la tumba. Pero cuando Cristo resucitó, resucitó con un resplandor de vida. Denle un aplauso a Cristo, porque así usted y yo vamos a resucitar. Así resucitaremos, así volveremos a la vida nuevamente. Amén. Gloria, esa es la esperanza del creyente. Entonces, ¿para qué celebramos la muerte? No hay para qué celebrarla. Celebremos la vida. Celebremos la vida, amado, que es nuestra esperanza. Hermano, si celebramos la muerte, entonces ¿qué estamos manifestando? Ignorancia. Estamos manifestando un desconocimiento y una separación de la verdad bíblica. Amén. Porque la muerte es la paga del pecado. Amén. Romanos 5, versículo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Habrá uno que no haya pecado? No existe uno. No existe uno solo que no haya pecado. Amén. Todos hemos pecado, pero mira cómo dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Amén. Por un ser humano. Vuelvo a leer: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde está ese Adán que dejó entrar el pecado? Era el primer hombre. Fue el primer hombre y dejó entrar el pecado. Pero hermano, hay un propósito. Dios no se equivoca. Amén. Voltea con tu hermano y dile: Dios no se equivoca. No se le fue de la mano. No es que estaba el Señor haciendo, se me fue, el hombre dejó entrar el pecado. No, no, no. Estaba en el plan de Dios que el primer hombre dejara entrar el pecado. Y no solamente el pecado, porque el pecado traía consigo un equipaje. ¿Cuál es ese equipaje que traía el pecado? La muerte. Si no hubiera entrado el pecado, la muerte no hubiera entrado. Pero entró el pecado y entró la muerte. Qué tremendo y qué maravilloso que así como por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, por otro hombre también entró el perdón y la vida eterna y el antídoto contra el pecado. Amén. Seguimos leyendo porque esto está maravilloso. Dice ahí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Que está diciendo dos cosas muy importantes. Una, que cuando reinó la muerte, el reinado de muerte ya terminó, pero cuando reinó la muerte, no todos pecaron como Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Transgredir. Y de ahí en adelante todos pecaron, aunque no transgredieron. ¿Por qué? Porque les heredó el pecado. Les heredó la naturaleza caída.
Amén. ¿Cuáles fueron los hijos de Adán? Caín y Abel. Al momento de nacer Caín, ya iba el pecado en él. Y no solamente Caín, también en Abel. Y luego en Set. Y luego en todas las generaciones. Y luego en Noé había pecado. Sí, sí había pecado. En Sem, Cam y Jafet y sus esposas había pecado. Sí había pecado. Y el pecado se fue de generación en generación, en generación, en generación. Y en este momento estás viendo las generaciones que van acercándose hasta que el Señor dice: y a ti también te llegó el pecado. Y ya lo tenemos encima. Y ya está el pecado en nosotros. Y la paga del pecado es muerte. Y dice el apóstol Pablo: y estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo nos dio vida. Amén. Estábamos muertos porque el pecado ya estaba en nosotros. Aunque no transgrediéramos, somos pecadores. Decimos: yo no tomo, yo no mato, yo no robo, yo no maldigo. Sí, pero el pecado ya está en tus células espirituales. En tu genoma espiritual ya está el pecado. Amén. Pero otra cosa dice aquí también: que el primer Adán, amén, el primer Adán era imagen del que había de venir. Dice ahí: el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Amén. ¿Qué está diciendo? El regalo de la vida, la dádiva de Dios, no va a ser igual a el pecado que entra por transgredir. Amén. Hay una diferencia, porque Adán tuvo que transgredir para darle entrada al pecado y a la muerte. Y el segundo Adán solamente obedeció. Y él nos dio, nos regaló. Por eso dice: y el don. Amén. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Su nombre es Jesucristo, quien venció a la muerte. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya, aleluya, santo, santo, aleluya. Si el mundo que celebra la muerte supiera que Cristo venció a la muerte, ya no celebraba la muerte, celebraba a Cristo. Pero no lo sabe. Y no es su culpa. Es culpa tuya y mía. Porque tú ya lo sabes y yo ya lo sé. Y tenemos que ir a decírselos. Oye, ya no celebres la muerte. La muerte es el salario del pecado. Mejor celebra a quien venció a la muerte con su propia muerte. Muchos dicen por ahí: no, Jesús era un hombre nada más. Porque mira, ellos hasta dicen: hasta la niña blanca le ganó a Jesús. Dicen que la Santa Muerte, no, ella venció a Jesús porque Jesús también murió. Y no se dan cuenta de algo tremendo: que Jesús entró dentro de la muerte. Él dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Él vio a la muerte y se echó un clavado dentro de la muerte. Él entró en la muerte para destruir la muerte desde adentro. Amén. Y darnos la victoria. Si tenemos a Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte. Si tienes a Cristo, la muerte tampoco te va a poder retener. Si tienes a Cristo, la vida eterna mora en tu corazón. Si crees en Jesucristo, la muerte ya no tiene parte, ni suerte, ni autoridad sobre tu vida. Hermano, te quiero decir esto: ni la muerte biológica. Porque tal vez un día se te detenga el corazón y te pongan en un cajón y vamos a compartir café y pan. O tal vez sea yo, ¿verdad?, el que esté en el cajón. Y muchos dan: ahí está, mira, fue vencido por la muerte. No. Porque un día saldré del cajón. O saldrás del cajón. Y entonces diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Amén. Porque todavía no se acaba este juego.
Esta lucha todavía no se termina. ¿Cuándo se va a terminar? Y el postrer enemigo que será lanzado al lago de fuego es la muerte. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? En la presencia del Señor, vivitos y alabando. Vivitos y alabando. Mientras la muerte que el mundo celebra y la muerte que nos oprimía va a ser lanzada al lago de fuego. Lo dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a ir a unas citas bíblicas. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 2 versículo 17. Así que qué maravilloso es que el segundo Adán vino a resolver lo que el primer Adán echó a perder cuando dejó pasar el pecado, y el pecado trajo la muerte. Y quiero decirte, si Cristo borró tu pecado, ¿dónde está la muerte contra ti? No hay, no hay, no hay. Amén. Y tienes que darte cuenta en esto. El Señor nos habló en la mañana. El Señor Jesús vino a perdonar todos tus pecados. Todos tus pecados. No por lo que hagas, no por lo que haces, sino por lo que crees. Amén. La salvación no es por tus obras, es por la obra de uno que se llama Jesús. Y esa obra fue en la cruz de Calvario, donde dio su vida por ti. Aleluya. Génesis capítulo 2 versículo 17. Ahí nos habla cómo es esta historia. Amén. Gloria a Jesús. Y dice en el versículo 17 del capítulo número 2: mas el árbol de la ciencia del bien, ciencia, conocimiento. Amén. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué tremendo, ¿no? Ya había una advertencia de que era el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuántos aquí saben ya, y ahí en su casita saben, la diferencia entre el bien y el mal? Ahí está el fruto de ese árbol. Tus dientes no lo mordieron, tu paladar no lo probó, pero si tú sabes diferencia entre bueno y malo, ahí está el fruto. Y no estuviste en el Edén, pero estabas en Adán ese día que él tomó el fruto de mano de su esposa y lo comió. Amén. Qué tremendo. Entonces dice ahí, porque si comes de este fruto, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Y qué le pasó a Adán? Capítulo 3. Tuvieron que ir a enterrar a Adán, ¿verdad que sí? No. Se separó de Dios. Se separó de Dios. Capítulo 3, versículo 8. Se separó, Adán se separó de Dios. Y cuando él se separó de Dios, nos separó a todos nosotros. Nos separó de Dios. Qué tremendo. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que el Señor no sabía? Ya sabía, pero estaba confrontando con respuestas hacia el hombre. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Primera vez que el hombre tiene miedo. Y le tuvo miedo a su creador. ¿Por qué le tuvo miedo a su creador? Porque su alma ya se había separado de Dios. El alma de Adán ya había muerto. Y de ahí en adelante, toda alma. Fíjate qué tremendo, cuando el Señor hizo a Adán, hizo el monito de tierra, de polvo, de lodo, que era lodo rojo, por eso se llama Adán, que quiere decir rojo. Hizo el barro
Y ya cuando estaba el barro, el monito, el Señor sopló de su aliento, espíritu de vida. Y cuando sopló espíritu de vida, dice, ese espíritu de vida y el polvo de la tierra que estaba en forma de monito, de hombre, se levantó y dijo, y dice la Biblia, y fue Adán un alma viviente, un alma viviente. Tenía el aliento de vida, tenía comunión con el Padre, era un alma viviente. Pero cuando comió aquel fruto del que el Señor dijo, no comas, se convirtió en un alma muerta, en un alma separada de Dios. Había una separación entre el santo, el poderoso rey y el hombre desobediente. Nada más había hecho mal una cosa, nada más comió del árbol que el Señor le dijo, no comas. No había mentido, no había robado, no había maldecido, no había asesinado, no había hecho otra cosa, solamente una. Dios le dijo, no comas ese árbol, y él fue y lo comió. Y fue suficiente para separar el alma de Adán de la presencia de Dios. Y Adán tuvo miedo. Ahora vio a Dios de lejos, ya se había separado. Vio a Dios a la distancia, oía a Dios a la distancia, y tuve miedo porque había una separación, una tánatos, y esa separación es la muerte. Capítulo 5, Génesis todavía, versículo número 5, gloria a Jesús. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Se murió 2 veces. Primero se separó de Dios y después se separó de su cuerpo. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años y se separó de su cuerpo. Adán murió 2 veces. Vivió una, nació una cuando el Señor le dio vida, y murió 2 veces. Y eso nos deja claro que el hombre nomás tiene 3 chances. Naces una, mueres 2. Naces 2, solamente mueres una. Por eso hay que nacer 2 veces. Primero, de una mujer. ¿Cuántos ya nacieron de una mujer? Amén, gloria a Dios, amén. Y ahora hay que nacer de agua y del Espíritu, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si lo oyes y lo entiendes, no es suficiente. Tienes que experimentar el nuevo nacimiento. Cuando experimentas el nuevo nacimiento, ya ocupaste 2 chances, te queda una. Cuando tu corazón se detenga y vaya tu cuerpo a un cajón ahí al panteón, ya la otra muerte, que es separación de Dios, ya no puede ejercerse sobre tu vida. Amén. Porque la primera es vida biológica y la segunda es vida eterna. ¿Y cuándo se acaba la vida eterna? Nunca, nunca. Y si naces nada más de manera biológica y luego mueres de manera biológica, lo otro te queda muerte eterna. ¿Cuándo se sale de la muerte eterna? Nunca. Para salir de la muerte eterna necesitas estar en vida biológica. Para los de la mañana, eso es lo que decíamos, una línea invisible que separa lo terrenal de lo espiritual, sea bueno, sea malo. Y estando dentro de lo espiritual ya no hay chance de acomodar el camino, solamente de aquel lado, en el lado terrenal. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 27, gloria a Dios. En el Evangelio según San Mateo, gloria a Jesús. Entonces Adán tuvo que probar de la muerte biológica. Amén. Capítulo 27, versículo 50, ya casi al final. Mas Jesús, ahí está el segundo Adán,
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿A qué se refiere con eso? Su cuerpo murió. Tenía que morir en la carne. Amén. ¿De qué fue? ¿De qué manera? Fíjate, hay una correspondencia en esto. A ver si no me revuelvo o te revuelvo más. La acción de Adán la hizo con la carne. Estiró el brazo, comió, masticó con sus dientes, y aquel fruto se fue a su vientre, a su estómago, y eso le causó muerte espiritual. Vino Cristo, puso su carne, su cuerpo en un madero. La sangre que salía no salía del espíritu, salía de su cuerpo. Los golpes que recibió no los recibía en el espíritu, aunque hubo muchos golpes que el enemigo le quiso dar, por medio de la tentación, por medio de la traición, por medio de muchas cosas, como a nosotros también nos quiere golpear. Pero Cristo puso su carne para que en su carne, en su cuerpo, el segundo Adán pudiera recuperar lo que estaba perdido. Y por medio de su sangre derramada en la cruz de Calvario, el Señor pagó el precio de nuestra alma y nos trajo perdón y nos acercó otra vez hacia el Padre, quitando de en medio el pecado. Porque Cristo, por medio de su cuerpo golpeado, sangrado en la cruz de Calvario, pagó el precio del pecado. Porque la paga, el salario, el precio del pecado es muerte. Por eso Cristo Jesús tenía que ir a la muerte para poder pagar, para pagar el precio tuyo y mío. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Porque por su sangre he sido comprado a precio. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Santo es el Señor. Alabamos al Señor. Amén. Hebreos 2. Versículo 9. Gloria a Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él dijo: ¿cuánto debes, Sergio? Mi vida. ¿Cuánto debes, Valentín? Mi vida. Clorinda, ¿cuánto debes? Mi vida. Alicia, Lupe, todos los que estamos aquí, ¿cuánto debemos? Nuestra vida. Viene el Señor Jesús y dice: yo pongo la mía. Ya no tienes que poner la tuya. Yo pongo mi vida, ya no pongas la tuya, yo pongo la mía. Y te hago libre. Y te doy vida eterna otra vez. Amén. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Gloria a Jesús. Aquí si no había leído, si no había movido su Biblia, aquí la va a mover. Amén. Gloria a Dios. Versículo 18 dice así: Y el que vivo hoy estuve muerto, dice el Señor, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Jesús. ¿Quién es este que estuvo muerto y que vivo? Dice:
Leemos un versículo antes, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, el que trae las llaves es el dueño. El que trae las llaves tiene la capacidad, la facultad, el poder de abrir o de cerrar. El que trae las llaves deja entrar o no deja entrar. Es el que tiene la autoridad, y en este caso es Jesús. Y tiene las llaves de la muerte y también del Hades. Hades significa puerta del infierno. Amén. Primera de los Corintios 15:55. Gloria a Dios. Vamos avanzando. Aleluya. Primera carta a los Corintios, después de los Romanos, capítulo 15, versículo 55, lo que leíamos hace rato. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vamos a entenderlo bien. Imagínate una avispa. ¿Ya te la imaginaste? De esas rojas, flaquitas de en medio y que tienen un aguijón, ¿verdad? ¿Duele cuando pica? Uy, sí. ¿Ya te la imaginaste? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hay un aguijón. Ese aguijón lo trae la muerte. ¿Ok? Dice ahí, versículo número 54. Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Dónde está, muerte, tu pecado con el que me quieras picar? Amén. Dice ahí: porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué hizo Jesús? Cumplió la ley. Y al cumplir la ley y morir por ti y por mí, ya no hay nada de deuda. Está todo saldado, está todo pago. Ya no se debe nada. Ya la muerte ya no trae aguijón. Imagínate una avispa sin aguijón, ¿qué te hace? Cosquillas nada más. Ya no te puede hacer nada. Amén. Así que por eso el Señor Jesús nos está diciendo: yo vencí la muerte por ti. Yo te traje vida eterna. Yo te traje vida abundante. Oseas capítulo 13, versículo 14. Versículo tan hermoso. Grábelo, subráyelo, márquelo, apréndaselo. Amén. Porque el Señor le dice a la muerte: oh muerte. Oseas 13, 14. Amén. Gloria a Dios. Y es tan importante, hermano. Ah, qué maravilloso. Y todavía no se manifestaba Jesucristo. Amén. Y todavía no venía Cristo. Oseas está hablando mucho tiempo antes. Amén. Y mira lo que dice, capítulo 13, versículo 14. Gloria a su nombre. Oseas 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y no, cuando dice que voy a esconder la compasión de mi vista, no está diciéndole al hombre, le está diciendo a la muerte y al Seol. Le dice: oh muerte, muerte, yo te voy a matar. Yo seré tu muerte. Seol, infierno, yo seré tu destrucción. Y no voy a tener compasión con la muerte, y no voy a tener compasión con el infierno. Yo lo voy a destruir. Mucho cristiano hoy en día camina con el infierno sobre los hombros, pensando que todavía está bajo condenación, porque no le han enseñado que si Cristo ya venció a la muerte, se cumple lo que dice San Juan capítulo 8: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, porque si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Ya está pagado,
ya venciste y eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Dale otro aplauso a Jesucristo. Aleluya. Santo. Hebreos 9:27. Gloria a Dios. Y luego vamos a ir a Filipenses. Hebreos 9:27 dice así: la palabra del Señor para la honra y la gloria de su nombre, y de la manera que está escrito para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, juicio. Nada más atraviesa la línea de lo terrenal y lo espiritual, y entonces habrá juicio. En la mañana hablábamos de esto, ¿verdad? Oye, ¿cuándo será que se van a levantar los muertos? ¿Y por qué esto y por qué aquello? Bueno, acuérdate que de esa línea que divide lo terrenal y lo espiritual del otro lado, hay un factor muy importante que no vamos a estudiar ahorita, solamente te lo voy a mencionar. Y ese factor se llama tiempo. Y de esa línea hacia lo terrenal, el tiempo afecta. Amén. El tiempo afecta y transcurren los días y no podemos regresar hacia el pasado. Pero de esa línea hacia lo espiritual, hermano, ahí el tiempo ya no afecta. Ahí ya no van a ser días de 24 horas. Ahí ya no van a ser meses o años. No. Entramos en un tiempo, en una eternidad, por así llamarle, para no llamarle tiempo. Entramos en un espacio donde ya no hay sol ni luna, donde ya no hay mar ni tierra, donde ya no hay enfermedad, ni hay tristeza, no hay cansancio, no hay dolor y no hay llanto. De aquel lado es a donde pertenecemos, y aquí nos preparamos, y pasando esa línea está estipulado para el hombre que muera una sola vez, y después de eso, juicio. Así que si ahorita todavía tu corazón está latiendo, recibe la vida eterna, recibe a Jesucristo como tu Señor, acepta a Cristo como tu Salvador. No permitas que llegue el día de tu muerte y no hayas nacido otra vez. Porque si naciste una sola vez de tu mamá y ahora mueres sin recibir a Cristo, entonces morirás otra vez como Adán murió 2 veces. Y así morirá todo aquel que no entienda. Ya nacimos de lo biológico, ahora acepta a Cristo para que nazcas otra vez. Y cuando llegue la muerte biológica, la otra muerte ya no tenga nada que ver contigo. Amén. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor: para la honra y la gloria de su nombre. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está diciendo: yo no sé qué me convenga más, si morirme o vivir. Versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo: yo si vivo voy a hacer beneficio para la obra, voy a predicar de Cristo, pero estoy estrecho en esto, estoy apretado, porque yo no sé qué decidir, porque ya me quiero ir con mi papá a mi casa. Pero si quedo vivo, voy a llevar a otros conmigo a mi casa, pero yo ya me quiero ir y no sé qué hacer. Es lo que está diciendo Pablo. Porque para él dice: para mí el vivir es Cristo, para mí morir es ganancia. Porque está hablando del dormir. Y la muerte del creyente es tan eficaz, tan garantizada, que el Señor no le llama muerte para el creyente, le llama sueño, le llama dormir. No le llama morir, le llama dormir. Porque el que se duerme tiene la oportunidad de despertar, y el que se muere ya no.
aunque despertará luego, pero para vergüenza y confusión. Primera Tesalonicenses 5:10, ya me lo terminamos. Primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Ahí está pegadito. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Perdón. 5:10. Amén. Oh, leí 5:5, perdón. Leí 5:5, ¿verdad? Es 5:10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Velar es estar vivo. Ahorita estás velando. Amén. Ya sea que velemos o que durmamos, eso es morir en el cuerpo. Amén. Dice, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense unos a otros, así como lo haréis, lo hacéis. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 21:4. Estoy terminando con esto. No ahondé tanto en lo que significa la muerte y en las culturas y lo que significa y todo el culto que se hace en estos días para la muerte, pero quise llegar a este punto, a magnificar la vida, a que sepamos que nosotros no somos de la oscuridad, sino de la luz. Y todo lo que tiene que ver con la muerte, de hecho hay dos términos para decir muerte. Amén. Uno es tánatos y el otro es necros. Amén. Cuando ya lleva el dedo negro porque tenía una infección, dice, ya se le necrosó el dedo. Y el médico dice, ya se le murió. La palabra necro habla de negro, de tinieblas, de oscuridad. Amén. Y hoy en día se le da mucho auge a lo necro. Necro, no dije negro, necro, que significa negro, muerte. Amén. Significa oscuridad. Amén. Así que hay quienes tienen un espíritu que les hace tener necrofilia, gusto por los muertos. Amén. Qué tremendo. Apocalipsis capítulo 21. ¿Ya lo tiene? Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué maravilloso, qué tremendo, porque la misma muerte será lanzada al lago de fuego, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque el Señor lo habló. Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, seré tu destrucción, y esconderé de mis ojos la misericordia para ti. Qué maravilloso. En la mañana decíamos esto y lo quiero recalcar: no amemos lo que Dios aborrece, ni aborrezcamos lo que Dios ama. Amemos lo que Dios ama, aborrezcamos lo que Dios aborrece, y tendremos entonces un sentir conforme a su voluntad. Oremos de pie para darle gracias a nuestro Padre Celestial en esta noche, que el Señor nos ha hablado hermosamente con esta palabra y nos ha hecho entender que no somos de la muerte, no somos de la oscuridad, no somos de las tinieblas, somos luz.
Somos luz. Y el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Él es la vida y nosotros debemos de transmitir el mensaje de vida, el evangelio de vida, el evangelio de salvación, perdón y vida eterna. Tenemos que transmitirlo. Seamos ese canal. No seamos un canal de ignorancia o de muerte. Seamos un canal de vida y de esperanza. Seamos un canal de perdón. Por eso el Señor le dijo a Pedro: al que le perdones sus pecados, le serán perdonados, y al que se los retengas, le serán retenidos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Le estaba diciendo: te doy autoridad para perdonar pecados? No. Le estaba diciendo: tú eres el conducto en el que yo voy a llegar. Si tú no les hablas, les retienes sus pecados. Pero si tú les hablas, yo iré por medio de tus palabras, por medio de tu mensaje, y yo te doy autoridad, porque por medio de esas palabras que tú hables, yo llegaré y traeré perdón, salvación y vida eterna. No le estaba facultando a Pedro a perdonar y a condenar, no. Estaba hablando a nosotros. Al que le perdone los pecados es porque le hablaste de Cristo y se arrepintió y recibió el perdón. Y al que no le hablaste de Cristo, le retuviste sus pecados y le fueron retenidos, porque no entendió, nunca escuchó que había perdón para él. Seamos un canal de bendición, seamos un canal de vida. No celebre la muerte, celebre la vida. Si los maestros le dicen: traiga una ofrenda, enfréntelos. Enfréntelos, no se quede callado. Vaya, enfréntelos, dígales: usted dedíquese a enseñarles todos los temas de matemáticas, aritmética, sociales, historia, y de lo espiritual yo me encargo. Yo sí me tuve que enfrentar con una maestra en la Marcos Vives. Yo le dije: todo lo que viene académico, déselo, pero lo espiritual yo me hago cargo. Señor, pero es que lo que está trayendo es para enseñanza. Le dije: ¿qué es lo que va a traer? Una ofrenda. Dijo: ofrenda. Ofrenda. ¿Dónde lo va a poner? En un altar. Si me habla de ofrenda y si me habla de altar, eso es espiritual, y eso yo me hago cargo. Porque yo le voy a enseñar a mis hijos cuál es el altar y cuál es la ofrenda. Y yo no le voy a permitir a un maestro o una maestra que le enseñe a mi hijo lo espiritual. Enséñale lo académico. Lo espiritual, déjemelo a mí. Porque a mí me importa su alma. Padre, en esta noche te damos gracias, porque nos has hablado, Señor. Nos has instruido, nos has enseñado, y ahora, Padre, hemos aprendido, hemos crecido, Señor, y sabemos que tenemos vida, y sabemos que tenemos esperanza, y tenemos, Señor, la promesa grandísima, maravillosa, de habitar por la eternidad en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios, por abrir nuestro entendimiento, por darnos vida, por exponernos hoy, Señor, al poder maravilloso de tu palabra, para hacernos libres, Señor. Rompe con toda cadena que había sido arraigada en nuestra vida, de costumbres, de ideas, Señor bendito, de gustos y de creencias que teníamos, Señor. Creencias antiguas y pasadas que estaban sustentadas en el error. Rómpelas, quebrántalas, desmenuza toda costumbre que no te honre, toda costumbre que exalte a la muerte sea quitada, echada fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y establece tu reino en verdad, en claridad y luz para nuestra vida, en el nombre poderoso y santo del Rey Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pero un aplauso a Jesucristo. Gloria al Rey. Aleluya. Santo, santo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Santo. Puede tomar su lugar. Esta es la hora que nos despedimos de la radio Reino 104.5 FM, Radio Reino Cerritos. Les saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo. También en este momento nos despedimos de las redes sociales. Gracias por ver los videos
Envíenos sus mensajes, sus peticiones de oración, 486-105-4100. Nos vemos en YouTube y nos vemos también en Facebook. Dios le bendiga.